vamos a hacer una diferenciación entre las características de los diferentes filos. Vamos a centrarnos primero en el cuerpo y empezaremos con los poríferos. Es un organismo pluricelular con organización laxa de células, pero no forman tejidos. Son diblásticos, es decir, que tienen dos capas embrionarias, el ectodermo y el endodermo. Tienen simetría radial o son asimétricos. Luego pasamos al cuerpo de los nidarios, que forman ya tejidos, son diblásticos. Existen dos tipos básicos de individuos, que son los pólipos y las medusas. Existe polimorfismo en las colonias, es decir, que pueden tener diferentes formas dependiendo de la función que realicen. Poseen una simetría radial. Luego el cuerpo de los platelmintos empieza a ver que son organismos triblásticos, es decir, son tres capas embrionarias, endodermo, ectodermo y el mesodermo. Tienen simetría bilateral, el cuerpo aplanado dorso-ventralmente, con rabditos en la mayoría de los turbelarios, que son esas glándulas que segregan la mucosidad. Tiene una epidermis celular sincitial, ciliada en algunos, entre mátodes monógenos y cestodos tienen un tegumento. El cuerpo de los pseudocelomados son triblásticos, tienen simetría bilateral sin segmentación, en general son muy pequeños, como la clase nemátodo, tienen una epidermis celular o sincitial con una cutícula engrosada, que es a diferencia de estos. Eutelia, que quiere decir que tiene una constancia en el número de células al alcanzar la madurez. El cuerpo es vermiforme, es decir, que son cilíndricos y alargados. El cuerpo de los moluscos son triblásticos, tienen simetría bilateral, no segmentado, poseen una cabeza definida, por ejemplo en el caracol. Están constituidos por un epitelio superficial, ciliado, con glándulas mucosas y terminaciones nerviosas sensoriales, tractos ciliares internos y externos, cabeza, pie, masa visceral. Los anélidos son triblásticos, tienen simetría bilateral, el cuerpo metamérico, es decir, que está dividido en segmento, como por ejemplo la lombriz, y una cutícula externa húmeda. Ahora vamos a ver la parte de los apéndices y vemos que en los poríferos no poseen. Los nidarios tienen unos apéndices, como por ejemplo en los tentáculos, que tienen órganos celulares urticantes llamados nematocistos, o nidocitos en realidad, tanto en la epidermis como en la gastrodermis. Los platelmitos no poseen apéndices, los pseudocelomados tampoco poseen. Los moluscos tienen una pared ventral del cuerpo especializada con un pie muscular para la locomoción. En los anélidos vemos que tienen unos apéndices llamados parapodios, que lo usan para la locomoción y la respiración, que poseen quetas en la clase de poliquetos, por ejemplo. Ahora vamos con el esqueleto. En poríferos, el esqueleto está formado de espículas cristalizadas o calcáreas o silíceas con colágeno diversamente modificado, denominado espongina. En los nidarios tienen un exoesqueleto o endoesqueleto de componentes quitinosos, calcáreos o proteicos. En los platelmintos el esqueleto es inexistente. En los pseudocelomados tienen un esqueleto hidrostático. Después, en los moluscos tenemos que tienen el esqueleto inexistente, pero en algunos tienen un exoesqueleto que se denomina concha. En los anélidos vemos que el esqueleto también es hidrostático, al igual que los pseudocelomados. Ahora vemos en relación al celoma, que es la cavidad interna. En los poríferos no aparece la cavidad celómica, en los nidarios tampoco, no tienen. En los platelmintos siguen siendo acelomados, es decir, que no tienen ningún espacio interno salvo el tubo digestivo, pero sin celoma. Luego vemos a los pseudocelomados, que son denominados así porque tienen una especie de celoma, pero es un falso celoma que se llama, que es el blastocele. En el periodo de desarrollo persiste como una cavidad del cuerpo entre el tubo digestivo y la cavidad del cuerpo y se lo denomina pseudocele. En los moluscos vemos que ya tenemos celoma, pero está limitado al área que rodea el corazón, a las gónadas, parte de los riñones y a veces parte del intestino. En los anélidos vemos que el celoma está bien desarrollado y dividido por septos, excepto en sanguijuelas. Ahora vemos el sistema muscular de los poríferos, por ejemplo, no poseen porque son organismos sésiles, es decir, que están adheridos al sustrato, que los mantiene inmóviles. En los nidarios tienen un epitelio muscular formado por una capa externa de fibras longitudinales en la base de la epidermis y una interna de fibras circulares que es la base de la gastrodermis. En los platelmintos vemos que tiene sistema muscular en forma de funda debajo de la epidermis. Hay fibras circulares, longitudinales y oblicuas disponiéndose en ese mismo orden, es decir, primero circular, longitudinal y luego oblicua. En los pseudocelomados tenemos capas de fibras longitudinales, no hay circulares, los músculos se sitúan por debajo de la hipodermis. En los moluscos vemos que tienen músculos retractores, es una musculatura circular, oblicua y longitudinal, y en los anélidos tienen capas de musculatura circular externa y longitudinal interna. Ahora empecemos con el sistema digestivo de los poríferos, que no presentan boca ni de estómago. La digestión se realiza a nivel celular, intracelular, a través de dos procesos que son la fagocitosis y la pinocitosis. En los nidarios el sistema digestivo está incompleto, tienen una cavidad gastrovascular con una abertura única que funciona como boca-ano. La digestión extracelular está llevada a cabo por enzimas y posteriormente la realizan intracelularmente.
En los platelmintos, el sistema digestivo es incompleto de tipo gastrovascular. Falta en algunos, sobre todo en los estodos. La digestión extracelular está llevada a cabo por enzimas proteolíticas. La digestión intracelular es llevada a cabo por células fagocíticas. En los pseudocelomados, el sistema digestivo ya está completo, compuesto por una boca, un intestino y un ano, y una faringe muscular bien desarrollada. En los moluscos, el sistema digestivo está ya completo y complejo, es decir, realizan la digestión extracelular e intracelular y poseen un órgano raspador llamado rádula. En los anélidos está completo y sin disposición segmentaria. El sistema circulatorio de los poríferos no poseen porque se realiza a nivel celular en los intercambios de sustancias. En los nidarios tampoco posee sistema circulatorio. En los platelmintos el sistema circulatorio es inexistente. Posee canales linfáticos con células libres en algunos tremátodos. En los pseudocelomados carecen directamente del sistema circulatorio. En los moluscos el sistema circulatorio es abierto, excepto en el caso de cefalópodos que lo presentan cerrado, con un ventrículo y dos aurículas. Es decir, que en este filo, en los moluscos, ya habría un sistema circulatorio. En los anélidos el sistema circulatorio es ya cerrado y con disposición metamérica, con vasos sanguíneos muscularizados y arcos aórticos, es decir, corazones, para impulsar la sangre. Pasamos al sistema nervioso. En los poríferos carecen de sistema nervioso, pero aparentemente reaccionan a estímulos locales. En los nidarios tenemos la presencia de un plexo nervioso con sinapsis simétricas y asimétricas, pero ya existe, digamos, una especie de primitiva de sistema nervioso. En los platelmintos está formado por un par de ganglios anteriores con cordones nerviosos longitudinales conectados por nervios transversales, y en las formas primitivas están similares a los nidarios, tienen un plexo nervioso. En los pseudocelomados, los ganglios cerebroideos tienen cordones nerviosos ventral y dorsales, longitudinales y transversales. En los moluscos están formados de paredes de ganglios pleurales, cerebrales, pedios y viscerales con corazón tricameral, es decir, una aurícula y dos ventrículos. Poseen vasos sanguíneos y senos. En los anélidos poseen un cordón nervioso ventral doble y un par de ganglios con nervios laterales en cada metámero. El cerebro está formado por un par de ganglios cerebrales unidos por conectivos al cordón ventral. En el sistema excretor vemos que los poríferos no poseen, porque la excreción es a nivel celular. En los nidarios tampoco. En los platelmintos está formado por dos canales laterales con ramas que terminan en células framígeras, ya denominadas protonefridios, que sería una especie primitiva de órgano excretor. En los pseudocelomados el sistema excretor es simple, está formado por protonefridios y canales, y en algunos casos hay presencia de cloaca. En los moluscos está formado por uno o dos riñones y metanefridios. En los anélidos está formado por un par de nefridios en cada metámero. En cuanto al sistema sensorial, vemos que en los poríferos hay inexistencia de órganos sensoriales diferenciados, pero responden a estímulos externos, cerrando, por ejemplo, los ostiolos o los ósculos, variando el diámetro de los canales y variando el flujo de agua. En los nidarios existen algunos órganos sensoriales. No olvidemos que tienen aquellos nematocitos, los nidocitos, que al haber estímulos de algún tipo de predación o de alguna o para defenderse lo utilizan. En los platelmintos hay órganos sencillos, algunos con manchas oculares denominadas ocelos que detectan luz. En los pseudocelomados hay presencia de papilas sensoriales alrededor de la cabeza, la presencia de anfidios, que son órganos sensoriales complejos que son invaginaciones de la cutícula externa, es decir, de la epidermis, y son quimioreceptores. Luego tienen fosetas ciliadas, que son tangoreceptores, es decir, que detectan
el tacto o la presión mecánica, y luego los ocelos, que son esos órganos encargados de recibir la luz, son fotorreceptores. En los moluscos tenemos que con el sistema sensorial para el tacto tienen unos tentáculos que son tangoreceptores. Los quimiorreceptores pueden ser rinóforos o fradios que detectan la cantidad de agua y alimento. Para el equilibrio tenemos los estatocistos. Tenemos fotorreceptores de complejidad muy variable, pueden ser ojos desarrollados en algunos cefalópodos, por ejemplo. En los anélidos vemos que tienen órganos táctiles, papilas gustativas, células fotorreceptoras y ojos más desarrollados con lentes. En la respiración de los poríferos, respiración vemos que no poseen porque se realiza a nivel celular. En los nidarios no poseen sistema respiratorio. En los platelmintos tampoco poseen. En los pseudocelomados carecen de órganos respiratorios, el intercambio se produce a través de la piel, es decir, la difusión. En los moluscos ya aparece el sistema respiratorio y respiran a través de la pared del cuerpo y el manto mediante órganos respiratorios denominadas ctenidios o branquias o pulmones. En los anélidos se realiza a través de la piel por difusión o por las branquias o parapodios. En la reproducción vemos que los poríferos se pueden reproducir asexualmente por gemación, formación de gémulas o por fragmentación. Se pueden reproducir sexualmente, son monoicos. Los óvulos y espermatozoides, hay desarrollo de larvas ciliadas nadadoras. En los nidarios son monoicas o dioicas. Realizan reproducción asexual por gemación en pólipos, reproducción sexual en medusas y algunos pólipos y desarrollo larvario. La reproducción en platelmintos son monoicas de fecundación interna, desarrollo directo en formas de vida libre o parasitarias con un único hospedador y desarrollo indirecto en parásitos con más de un hospedador. El sistema reproductor de los pseudocelomados ya posee gónadas y conductos que pueden ser simples o compuestos, sexo casi separados, son dioicos, ponen huevos microscópicos con cáscara quitinosa. El desarrollo puede ser directo o en un ciclo vital complejo. En los moluscos son monoicos y dioicos, tienen un par de gónadas con un par de gonoductos, la fecundación es externa o interna, algunos son de desarrollos larvarios y otros directos. Y en los anélidos vemos que son hermafroditas o pueden tener sexos separados. La reproducción asexual se hace por gemación, segmentación en espiral y desarrollo en mosaico. Ahora veremos las diferentes clases características de cada filo. Por ejemplo, los poríferos se pueden dividir según el sistema canalicular en asconoide, en ciconoide y leuconoide, y según las espículas tenemos clase calcáreas, clase hexactinelidas y clase de demosponja. En los nidarios hay un polimorfismo a partir de un celenterón. Existe la clase Sifozoo, que posee dos estadios con dominancia de la medusa, la clase Hydrozoo, que posee ambos estadios pero con dominancia en el estado pólipo, y los Anthozoos, que solo se encuentran en el estado pólipo, como por ejemplo los corales y los anémonas. En los platelminos tenemos diferentes clases, están los turbelarios, que son de vida libre, los tremátodos, que son parásitos con más de un tipo de hospedador, que puede ser un molusco vertebrado. Los estodos son parásitos del tracto digestivo de los vertebrados. Los monogenios son ectoparásitos externos, es decir, de los peces. En los pseudocelomados vemos que tienen clases de vida libre y parasitada. Las clases de moluscos pueden ser gasterópodos, que son caracoles o babosas, poseen torsión y arrollamiento, un pie muscular, la cabeza bien definida, con boca, con presencia de rádula. Pueden ser herbívoros, omnívoros o carnívoros. Luego está la clase bivaldo, que es decir, que poseen dos conchas como las almejas, tienen pies muscularizados, especializados para excavación, son sin cabeza, sin rádula, porque son filtradores. Los cefalópodos tienen el pie modificado con tentáculos en tentáculos para desplazarse, es decir, los pulpos, por ejemplo, y alimentarse. El sistema circulatorio cerrado, a diferencia de otras especies, y tienen propulsión a chorro. También largan tinta. En los anélidos tenemos la clase poliquetos, la clase oligoquetos, que son las lombrices,
y la clase Hirudinios, que son las sanguijuelas. El hábitat de los poríferos tienen vida marina y una familia solo es de agua dulce. El hábitat de los nidarios es acuática. Los platelmintos viven en ecosistemas marinos bentónicos, es decir, fondo marino, también ambiente fluvial terrestre donde predomina la humedad o dentro de hospedadores en el caso de parásitos. Los pseudocelomados son de vida libre y parasitaria, tanto de vertebrados y plantas, y son cosmopolitas, es decir, están en todos lados. Los moluscos tenemos que son terrestres y tenemos acuáticos, marinos y de agua dulce. Y por último tenemos que el hábitat de los anélidos viven en ambientes húmedos, que pueden ser el mar o agua dulce, y también aparecen terrestres.